Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Camino Dual. Mi nombre es Diego Judes y bueno, pues estoy muy contento el día de hoy porque pues tenemos un gran invitado el día de hoy, como siempre, pues invitadazos que nos comparten una información que nos deja así perplejos regularmente. Bueno, pues le doy la bienvenida a Rafael Rishi. Él es canalizador y lector de registros akáshicos. Y bueno, pues ahorita él está en Toronto, en Canadá. ¿Cómo estás, mi estimado Rafael? Hola Diego, muchas gracias. Gracias por esa presentación. Encantado de estar aquí contigo, con tu audiencia. Gracias por este espacio y abierto a las preguntas, a lo que necesitemos conversar y saber en este día. No, hombre, pues te agradezco muchísimo y qué bueno que se pudo ahí terciar ahora sí la conversación y pues de verdad que sí me llama mucho la atención desde que pues te conocí a partir de un video con Sola Imsa Ujú. y dije, wow, pues está interesante toda esta vertiente, cómo manejan esta lectura de registros akáshicos, además de que ya tuve un acercamiento, ¿no? Como te comentaba ahí fuera del aire y todo, y bueno, pues Ujú. estuvo interesante. Entonces tú ya nos irás diciendo cómo va el La tema de los historia. registros akáshicos, ¿no? Claro, con mucho gusto. Eh, Mira, Rafael, quisiera, ya ves que te había dicho, ¿no? Que hicieras un poco una introducción para la gente que no te conoce y además de cómo te iniciaste con los registros akáshicos, ¿no? Puntualmente. Claro. Brevemente ahí, ahora Sí, sí sí, que con mucho gusto. Gracias, muchas Diego, gracias. nuevamente. Gracias a ti por esta invitación. A ver, yo llego a la lectura de registros akáshicos, digo, después de un gran viaje como totalmente inconsciente, como sensitivo. ¿Qué trato de decir con esto? Que desde niño fui un niño, bueno, persona altamente sensible, pero un niño Mm. como expuesto a percibir y sentir muy potenciadamente cosas, pero sin darle una claridad de origen o una claridad de darle sentido a lo que estaba viviendo. Entonces, eso sí me sucede desde temprana edad, pero es ya tardío. Es decir, yo llevo ya 46 años en esta vida, pero más o menos a partir de los 27 años, 25 años, ¿sí? Ujú. Algo más de 20 años atrás, que logro introducirme más seriamente en el estudio de la parte energética. Pero hay varios parteaguas de mi proceso y esto me gustaría compartirlo. Claro, Eh, gracias. Sí, hablamos de niñez. Yo tengo un episodio de estar al borde de la muerte a los 17 años. Es decir, y Oh. este elemento es en donde hay un evento, un quiebre evidentemente de salud y una aparente posibilidad de no explicar lo que pasaba conmigo. Entonces, Mm. en ese momento donde yo no estoy allí sin saber lo que me pasa, debilitándome cada vez más, eh, sentía muy fuertes migrañas, muy fuertes dolores de cabeza mientras mi cuerpo se debilitaba y los médicos no entendían lo que sucedía conmigo. ¿Qué pasa en esa parte, Diego? Que yo empiezo a tener una aproximación intuitiva hacia lo que es el poder de la mente. ¿En qué Mm. sentido? Ujú. Como tenía fuertes dolores, tenía medicación, pero la medicación no me bajaba el dolor, empiezo a jugar, entre comillas, con ese dolor. Es decir, empiezo a visualizar ese dolor como, diríamos ahora, una barra cuando se carga un programa en tu ordenador. Tú tienes una Ujú. barra, ¿no es cierto? Yo me Sí. imaginaba el dolor de cabeza como una barra completamente llena y empiezo a visualizar que esa barra empieza a vaciarse y empiezo a ver cambios realmente en la percepción física. Entonces Mm. empiezo a controlar el dolor a partir de una intuitiva, sí, un intuitivo manejo mental de ese dolor. Ujú. Ujú. Ese digo yo que es uno de los primeros acercamientos a salirme del esquema de la explicación racionalista del mundo. Oh. Sí, porque además yo nazco en un hogar de mis papás muy amorosos, un hogar súper lindo, científicos, es decir, ellos completamente ateos. La explicación de esto no tenía como sustento para ellos, ¿no? Ujú. Es decir, ni siquiera esto lo habría comentado en algún momento. Entonces, mis padres muy científicos, yo desde esa vertiente no podía explicar muchas de las cosas que me sucedían, pero que estaban pasando allí.
Ok. Que Ahí naciste en hago. Quito, ¿verdad? En Yo Ecuador. nací en Quito, en Ecuador, sí. Ujú, ujú. Y después hacemos un salto. Ahí pasan muchas cosas. A lo largo de esa adolescencia, de esa primera juventud, me interesan muchos temas relacionados con el misterio, por supuesto. Hay un espíritu justamente inculcado por mis padres de este espíritu de investigación, de este espíritu de buscar científicamente todo el tiempo, de Ajá. cuestionarse, de dudar, de buscar respuestas más allá de lo que te dice la norma. Eso ha sido también un tema que a mí me mueve. Entonces yo me defino a mí mismo como un buscador todo el tiempo. Ok. Entonces, además de eso, te puedo decir que yo tenía un lenguaje de comunicación a través del dibujo, de la pintura, muy, muy creativo. Mm, Entonces, ujú. era como un joven muy introvertido y mi Ajá. lenguaje de comunicación era este. Ok. Pero ahora, ya viéndolo con el tiempo, era una forma de expresar también una percepción ampliada de la realidad a través de esta expresión creativa. Sin Mm, embargo, sin hacerlo muy complejo, esa búsqueda me lleva en un punto de mi vida. Bueno, yo estudié una carrera relacionada con la arquitectura, con el diseño interior, en fin, ahí hice una carrera, ¿no? ujú. Eso me lleva por un lado a una vertiente de buscar también a través de la energía, por ejemplo, lo que sucede con el Feng Shui, ¿no es cierto? Todas esas vertientes relacionadas con la arquitectura, con el diseño, también Claro. las exploré. A lo Oh, largo de esa carrera, a lo largo de ya mi ejercicio profesional, tengo diferentes puntos de encuentro con esta realidad energética. Entonces, oh, uno wow. de ellos es, yo ya Ujú. trabajaba y hay una charla de unos médicos que llegan a Quito, unos médicos brasileros, que hablaban justamente del poder de la mente. Entonces yo me inscribo en esta Mm, charla y eran dos médicos, el uno que te hablaba de cómo podías transformar la realidad de tu mundo material, de tu cuerpo físico, a partir de tu mente. Esto hacía clic con lo que te comentaba de mis 17 años. oh, Entonces, wow. él contó justamente en su experiencia, lo sustentaba técnica y teóricamente de una manera muy interesante, y él contaba cómo evitó que eh, exponerse a una doble amputación de sus piernas a través de una visualización de la limpieza de cada célula. Entonces, Wow. eso ya de por sí era una historia Una hazaña, ¿no? fascinante, Sí. claro, y él estaba allí, ¿no? Pero había otro personaje, otro médico dentro de esa pareja que estaba dando la charla. Este señor tenía una apariencia muy, además muy interesante físicamente, era como una apariencia extraña. Se pone delante de la audiencia, estábamos, qué sé yo, alrededor de probablemente unas 80, 90 personas. Se Ujú. pone delante y solo extiende su mano delante del auditorio, y hay personas que empiezan a caerse, a desplomarse. Y yo siento Wow. con este médico que empiezo a marearme y digo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hace este Oh, señor? era un gran manipulador de la energía, ¿no? Manejaba la energía, por supuesto. Y, Sí. y lo que me resulta interesante es que después le pasa a una mujer, a una señora, al frente, y le hace un escaneo a través de sus manos y le dice, tú tienes un tumor cancerígeno y tienes que hacértelo operar pronto. Ok. Entonces ese fue otro momento parteaguas para mí, porque fue así como, ¿cómo alguien puede mirar a través, o qué es lo que sentí yo ahora en ese lugar? Eso Mm, me lleva a seguir buscando. Empiezo a buscar temas relacionados nuevamente con la energía. No siempre habían fuentes fidedignas, es decir, estuve expuesto a muchos falsos maestros, a ujú, meterme en círculos de supuestos iniciados, y ujú. en eso caerme, tropezarme varias veces, pero este espíritu Claro, de cuestionamiento y de investigar no se agotaba. Hay un claro. punto en el que yo ya estaba dedicado completamente a mi profesión, ¿no? Y te hablo Ujú. alrededor de los 27 años, y trabajaba para un estudio de diseño, y, y empiezo a tener una percepción a través de las manos. Yo saludaba con las personas, ¿no? Ah, Ese es okey. el clásico saludo, y Sí. empezaba a sentir como un hormigueo en la mano. Ah. Entonces, al comienzo lo asocié con algo pasa conmigo, ¿no? No estoy bien. Pero después esto se estaba replicando, y hay un momento en el que un arquitecto compañero de este estudio saludamos, y siento que este hormigueo sube por mi brazo más allá. Ujú. Al día siguiente este compañero no fue, estaba muy enfermo. Entonces empecé a hacer clic. Estoy empezando a sentir lo que la otra persona siente. Paralelamente yo estaba trabajando
como bonsaísta, ¿no? Estaba haciendo bonsáis y empecé a sentir la energía de los árboles en Qué las bonito. manos. Era una Ujú, aproximación paralela. ujú, Y esto de la percepción a través de las manos, en la familia de mi entonces novia, le tomo a un gatito que se me acerca, que era de su hermano, lo levanto porque tenía que pasarlo hacia otro lugar y siento este hormigueo hasta muy arriba. Y dije, está muy mal. Claro, lo llevan al médico y estaba con cáncer, ¿no? Entonces me dije, estoy wow, percibiendo algo. Justamente ujú, mi novia en ese tiempo me dice, mira, aquí está el Reiki, y a partir del Reiki, que es un estudio que yo me inicié en el Reiki tradicional Usui, ujú. empiezo a tener una conciencia mayor de lo que es la posibilidad de canalizar energía. Esta es Ok, como una puerta que se abre. claro. Entre eso y leer registros akáshicos hay un sinnúmero de situaciones que pasan. Pero Ajá, acortando esta narración, Diego, quiero decirte que yo llego a, y paréntesis, ¿no? ajá, Quien fue, ahora mi ex esposa, quien fue mi esposa, quien me puso eso de Reiki, ajá. a lo largo de nuestra historia, fue quien me dio varias puertas de entrada A al- otros a temas, otros temas. Entonces, claro. fue fascinante porque a través de ella me llegaban muchas cosas. Y lo de Mm, los registros akáshicos también fue así. Estaba yo mm, en esa búsqueda ujú. y llegó un punto en el cual estoy en una crisis. Además, yo desde mi sensibilidad era como una montaña rusa mi vida. Que sí están diagnosticados, ¿no? Como paz, Paz, claro, personal también. altamente sensibles, ¿no? Entonces, claro, yo estaba en esa montaña rusa en una parte de crisis total. Y yo estaba sin saber, según yo, hacia dónde ir. Y me rindo, es decir, era postrado llorando en soledad total, diciendo, Wow. ¿qué hago aquí? Poco tiempo después, días después, llega un curso de registros akáshicos. ¿Y qué es lo que sucede? Que voy a ese curso y cuando me dan este método, yo empiezo, es como si me hubieran retirado un tapón, Diego. Fue como, Sí, ahí está el canalizador, ok. ahí está esa capacidad de canalización. Nunca quise ser lo que hago ahora, que soy acompañante terapéutico. Ahora atiendo Mm, 100% del tiempo terapias, doy cursos, es decir, estoy entregado al mundo del acompañamiento terapéutico y de la ujú, formación en la parte energética, pero nunca fue mi objetivo, ¿no? mm, ok. Pero a raíz de ese curso, de esa formación que tengo, las personas, primero mis compañeros me empiezan a decir, oye, qué interesante lo que estás percibiendo, ¿por qué no me lees a mí? Y así fue. Y después ellos a Ujú, sus familias y después de sus familias a sus amigos. Entonces hay un punto, Diego, en el que tuve que abrir un espacio en Quito para decir, ok, vengan, yo les hago la lectura. Y de ahí para wow. adelante fue como recomendación de la recomendación de la recomendación, llegando a ser atendidos. Ok. Entonces fue algo que no planifiqué nunca, Ujú, pero que llegó como parte de lo que como conciencia, como el viaje que tiene el alma, claro. tenía, ahora entiendo, que manifestarse de esa manera. Sí. Y en toda esa expresión, en todo ese viaje hay un sinnúmero de bemoles, porque mis primeros, entre comillas, maestros, después se van a cuestionarme, ¿no? A pesar de que fue esta expresión tan explosiva Ujú, de este talento que es la canalización o la comunicación. A pesar de eso, me empiezan a cuestionar después. Todo eso era parte. ujú, Todo eso era parte, porque yo empiezo a atender a las personas con el método que se conoce más generalizadamente, que es el método ARSI, de la lectura de registros akáshicos, que en realidad es un método más cercano a la canalización. Yo ya estaba ok. trabajando esto cuando hace ya algunos años me encuentro en una de esas formaciones. Yo a Sola IMSA la sigo desde hace muchos años Ok. y Porque ella sí tiene muchísimos años en YouTube, ella ¿no? tiene, Y además ella tiene una trayectoria como de 40 años trabajando sí, temas de energía. de Entonces, energía, claro. eh, ¿Ya la conoces en persona? sí, claro que Sí. sí. Fuiste a Ahora España y ahora demás. soy colaborador de la escuela de ella, ¿no? Yo Ok. doy cursos e imparto terapias a través de la escuela Sola IMSA también. Pero lo Ujú, interesante es que cuando me encuentro con ella, ya hace algunos años en una formación en Chile, ella me da su perspectiva, nos enseña pues su perspectiva de la lectura de registros akáshicos y ahí vuelvo a tener una manifestación muy
reveladora para mí, porque lo que yo Ok. sentía y vivía a través de lo que entendía como registros akáshicos, se Ujú. cae en ese momento. Y me doy cuenta que yo estaba canalizando información cercana a la persona, pero no leyendo su registro akáshico. Ok. Entonces, ahí se me potencia completamente la claridad acerca de lo que realmente es la lectura de los registros akáshicos, ¿no? Claro. Ok. Y de ahí para acá es en donde he empezado ahora atiendo todo el tiempo personas en registros akáshicos, la lectura como tal, y en las posibilidades terapéuticas que se basan en la lectura de registros, ¿no? Ok, ok. A ver, quiero, porque si no se me van a ir los temas de la Sí, no quiero mente y extenderme mucho, claro. no, 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 está muy bien porque justamente ahorita mencionaste algo que me quedó muy presente que Mm, te quiero preguntar. sí. Tú dices que ahorita mencionabas, ¿no? Que leías como un poco, quiero entender, y esto no sé si lo asocié bien, del campo morfogenético de la persona o Mm, de sus registros akáshicos. ¿Sabes ya. de esto y sabes y nos podrías explicar la distinción? Sí, por supuesto. Nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza física, obviamente, pero tenemos una naturaleza energética. Ujú. Entonces, la anatomía energética está completamente conectada con la anatomía física, ¿sí? Ok, Esto no lo digo yo, esto lo dice la Ayurveda hace 5.000 años y la acupuntura hace más de 3.000. ok, Entonces, hay estudios, o sea, por ejemplo, ¿no es cierto? Nuestra anatomía energética muestra varios centros de energía. Cuando yo aprendí Reiki, perdón, cuando yo aprendí Reiki nos decían tenemos 7 chakras y eso es ujú, una falacia porque tenemos ok. 954 chakras y tenemos centros, Wow. centros ¿154? 954. Ah, 954. Entonces Ok, hay unos sistemas mucho más complejos también. Eso también Sol lo enseña en su escuela. Es muy ok, compleja la anatomía energética nuestra. ok. Y eso necesitamos como acompañantes terapéuticos manejar porque necesitamos saber en dónde se conecta la información de una persona. Cuando yo te decía, estamos leyendo información cercana, pero no el registro akáshico, lo que Ajá, hacemos los comunicadores o sensitivos es leer alguna de las capas de nuestro cuerpo energético, de nuestro campo energético que está relacionado con información. Entonces, claro. nosotros tenemos 8 capas como aura. La aura Ujú. tiene 8 capas. Hay capas que están más cercanas al mundo físico, hay una capa de transición y hay unas capas más cercanas al mundo sutil. Ok, el paréntesis ahorita aquí, ¿Sí? perdón. El aura es lo que capta, por ejemplo, los colores, ¿no? La cámara Kirlian, ¿no? Sí, En su sí, sí. momento que había ciertos tipos de colores alrededor tuyo y esto es parte del campo energético de la Ese persona, es ¿no es nuestro cierto? campo energético. Nuestro campo energético hay que tener en cuenta que eh, está diseñado o es nuestra realidad energética y nos sirve para comunicarnos y defendernos del entorno. Esa es la Mm, función. bien. Entonces, por ejemplo, Diego, cuando nosotros entramos a un lugar que no conocemos y nos sentimos como a gusto o nos sentimos, ¿no es cierto? Como estoy en un lugar que no me hace sentir bien, Ajá. ¿quién te está dando esa información? Es tu campo energético conectando con la energía del entorno, diciéndote, ¿estás a salvo o no? Y lo propio Wow. cuando estamos, por ejemplo, en una conversación con una persona que no conocemos. ¿Has visto que es esto como, no sé por qué, pero esta persona me cae mal o de pronto me cae bien? Sí, sí, No es que sí. te cae mal o te cae bien per se, es que hay una comunicación entre tu campo energético y el de la otra persona estableciendo información. Y si Todo sus el tiempo. frecuencias son diferentes, ahí ya hay una especie de, ¿no? De Sí, hay una disrupción, ¿no? Sí, hay Energética. una disrupción, hay una comunicación diciéndote no estoy a salvo, no te abras, defiéndete. Todo eso te está diciendo tu Ah, campo mira. energético. Ok. Entonces, de esas capas que tenemos, la quinta capa, que es nuestro cuerpo transetérico, trae memorias, por ejemplo, relacionadas con vidas pasadas. Mm, Nosotros somos conciencia, somos almas que nos desprendemos de una conciencia superior. ujú. Al desprendernos de esa conciencia superior, nuestro viaje como almas es un viaje individual de experiencias que nutre un plan que tenemos como conciencia. Ok. Y por eso estamos encarnando, reencarnando, en fin, teniendo esa experiencia. Si es que en nuestra vida, en alguna vida, nosotros tenemos eventos fuertes, impactantes, Ujú. dolorosos, en fin, traumáticos, esa información se graba en nuestro campo energético y en Wow. esa quinta capa lo proyectamos, se vuelve un eco. Cuando vuelvo a encarnar, la información de mi trance etérico conecta con mi doble etérico, que es mi capa siguiente a la del cuerpo físico, y se Ya. vuelve información presente.
Esa Sí. información karmática que estamos teniendo en nuestra quinta capa, la podemos leer y confundirnos con la lectura del registro akáshico. Ah, Esa mira. es Son una un de las poco como, confusiones. como ciertos traumas o heridas que a Sí. lo mejor se pueden ahí, ¿no? Y que puedes Mezclar. verla, y que puedes verlas como, o sea, si es que eres sensitivo, tú puedes leer, puedes ver la vida, puedes ver la interacción que tuvo con otras personas en esa vida, esa Ujú. persona, y Ok, que trae esos impactos. Entonces, podemos claro. confundir. Esa es una de las posibilidades de confundirnos lo que es el registro akáshico entre Bien. sensitivos. Ok. Hay otra, que tiene que ver con la conexión con el egregor. Ujú. El egregor es una red de inconscientes diseñados para generar unos comportamientos, unos pensamientos, unas creencias, en fin, en las personas. Y muchas veces creemos que estamos leyendo el registro akáshico, pero estamos conectando con esa red y descargando Ujú. información de esa red. Entonces, de Ah, pronto te encuentras que a través de ese método estás leyendo lo que le dices a una persona, viene otra persona y es muy similar. Viene otra persona y es muy ah, similar. Y no estás leyéndole el registro akáshico, sino ok. conectando con información inconsciente. Ok. Como un poco del inconsciente colectivo que Ujú. le llamaba Jung, ¿no? Y todos los Sí, arquetipos, etcétera, ¿no? exactamente. Estás descargando información de allí. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el Que ahí avance? sería, perdón, un poco del registro akáshico, digamos, general, Eh, o Es que no hay podría en confundirse. ese caso se puede confundir, porque cuando hablamos de un inconsciente es no necesariamente un registro akáshico, por decir, Mm. de la Tierra, Oh, porque ok. la Tierra, las conciencias, los planetas también tienen un Tienen, registro akáshico, por supuesto, claro. pero no estaríamos canalizando eso, sino o estaríamos canalizando una información del inconsciente que tiene diferentes y sofisticadas formas de mostrarse, por supuesto. Ok. Que es a La- través también de los egregores, como dices, ¿no? Ujú. Exactamente, exactamente. Y eso nos Oh, influye, por supuesto. Es decir, cada uno de nosotros estamos comunicándonos con estas redes inconscientes y haciendo realidad a través nuestro esos mandatos ok. inconscientes. A ver, creo que nos faltó la pregunta principal desde el inicio. ¿Qué Para es? quien no sepa, ¿qué es el registro akáshico, no? Y Pero este es, además, ujú, el akasha viene, perdona mi ignorancia si no si estoy errando, el éter, ¿no es cierto? En sánscrito. sí, perfecto. A ver, yo lo veo como una introducción importante para poder definir lo que el registro akáshico es, porque sí, akasha significa éter en sánscrito y hay diferentes aproximaciones de las cuales la teosofía, ¿no es cierto? Elena Ujú, Blavatsky es quien, ujú. esta tendencia es la que ¿Ella recoge acuña el término? akáshico, ¿no? Recoge lo de Ujú, akáshico. ujú, Entonces, el éter, ahí donde se graba donde se graba todo, ujú, sería este lugar en donde toda memoria, toda situación se origina, ¿no es cierto? Por ujú. ejemplo, para los budistas, donde se origina es de la kasha a donde llegas desde el nirvana. Entonces, estas concepciones del akasha como punto de origen y punto de recogimiento de información y de donde nace todo, nos orienta así para tener claridad en lo que podría ser una memoria, pero también nos puede confundir, porque, ok, el término akáshico está bien, pero también nos genera una sensación de misticismo que yo trato de distanciarme un poco. En el sentido de que yo lo veo no tanto como el libro de vida que lo definen, sino como una memoria energética total. Es decir, nosotros como almas nos desprendemos de nuestra conciencia superior. Sí, nuestra Bien. conciencia superior, en este ejercicio de expansión de la conciencia, se divide en almas. Las almas Ujú. somos esas unidades individuales de conciencia con un objetivo, un plan álmico que va a nutrir esa conciencia de la que venimos. Ah, ok. Entonces, ese viaje, cuando nosotros nos individualizamos de la conciencia superior de la que emergemos, Digamos la es, fuente, ¿no? Podría ser es un... posterior a la fuente, porque la fuente Ah, también se expande en conciencias superiores. ok. O sea, Entonces, digamos, lo más primigenio sería la fuente, en teoría, en teoría, ¿no? claro, O cómo lo sabes tú, también dinos. sí, es que hay varias fuentes, ¿no es cierto? Pero Ok. podemos ver, para no complejizar este tema que Ujú. es Que es interesante, bastante complejo sí, es que más que nada es difícil de entenderlo desde a nuestra nivel mente humano, claro. finita, claro. Ujú. Entonces, ver cómo una conciencia, una fuente creadora se expande, tú puedes decir, ¿para qué se expande si la fuente ya tiene todo? No, Claro. es como un palpitar.
recoge Ajá, y se expande. En esa ok, expansión se divide en conciencias superiores, ok. que a su Que vez se fractaliza, ¿no? De alguna se forma. fractaliza, exactamente, esa es la palabra. Ujú. Que a su vez esas conciencias superiores que están fractalizadas de la fuente para conocer un aspecto de sí misma, se Mm, vuelven a fractalizar en almas. Y ok. allí es O donde sea, nos... digamos, es este proceso esotérico, perdona la interrupción, y No, luego no, tranquilo. exotérico, ¿no? También, Sí, exactamente. donde se conoce a sí misma, ¿no? Exacto. Es como una necesidad no sé si es introspección la palabra, pero es de Ujú. conocimiento interno. Ok. Y entonces se expanden en almas. Desde que nosotros somos almas individuales, eh, hasta el momento en el que hagamos la lectura, nuestra memoria energética está ahí. Ujú, ujú, Es decir, nosotros podemos a través del registro akáshico ver que esta es una memoria energética que se origina en el momento en el que somos creados como individuos, que somos originados como almas ujú. y se va construyendo cada día. Entonces, un libro no se va construyendo, un libro inicia y termina. Por eso yo lo veo Ujú. más como una memoria energética en constante crecimiento. Ok. Entonces, el registro akáshico es una memoria energética que contiene toda tu historia como conciencia desde que eres originado de tu conciencia superior hasta el momento que hagas la lectura. ¿Y qué contiene eso? Todas las experiencias que tenemos como seres humanos, todas las experiencias que tenemos incluso previo a nuestra encarnación, pero ya Wow. siendo individuales, están contenidas en esa memoria. Ah, bien. Ok. Entonces, en esa perspectiva, desde esta perspectiva, nosotros somos dueños de esa información, Diego. Nosotros somos dueños de Bien. esa información. Y entonces cuando nosotros vemos que para acceder al registro akáshico hay que pedir permiso a unos guardianes de los registros akáshicos, ahí Ujú. es donde empieza a hacer ruido. ¿Por qué? Porque en Mm, realidad esos guardianes de los registros akáshicos sería un aspecto de nuestra conciencia que está protegiendo nuestra propia información. Ya no ujú, serían unos elegidos, unos maestros ascendidos, ya no sería ujú. esto. Sería una parte de nuestra conciencia que custodia esta información que es sagrada porque contiene todo el registro de tu viaje, ¿no? Ah, bien. Ok. Entonces, ahí hay una diferencia. Cuando Claro. nosotros conectamos con nuestra memoria, entonces ya no es solo la memoria de vidas pasadas, que ahí hay también una pequeña confusión, porque la lectura de registros akáshicos nos puede permitir el acceso a información que hoy, como seres humanos, nos puede tener, nos puede permitir una orientación más clara en nuestro cotidiano. Ahí es donde se vuelve terapéutico. Porque Oh, de bien. nada me sirve, ¿no es cierto?, qué me pasó hace 3000 años o hace 300 años o hace 2 vidas. Ujú. Si sale esa información en una lectura de registros akáshicos, serviría si es que hoy sigo replicando algo de esa historia. Ahí sí. Pero Bien. lo que podemos ver a través de la lectura de registros, Diego, es que podemos ver, por ejemplo, nuestra memoria en el vientre de mamá, en nuestra primera niñez, en nuestra adolescencia, elementos que tal vez no recordemos, pero que se grabaron como algo que genera un comportamiento que hoy está afectándome como ser humano. Por Ok. ejemplo, toda la energía previa a nuestra concepción, ¿no es Ujú, cierto? Que cuando somos concebidos, la unión de la célula de mamá y de papá ya abre una conexión a nuestro punto de comunicación álmica con nosotros mismos. Es decir, desde ujú. ese lugar, nuestro alma ya empieza a generar un conector. Ok. Entonces, nosotros desde que somos concebidos ya podemos tener información. Que Evidentemente. nosotros dicen que, perdón, que estamos desde la célula de nuestra abuela materna, ¿no? O Mm, sea, aparentemente, ¿no? O sea, que estamos Vamos, como en los óvulos ¿no? Porque claro, pues, la mamá y luego. pero es interesante. En tema álmico, cuando se genera la unión, Ujú, espermio, óvulo. ujú, Pero cuando nosotros ya llegamos, ya estamos concebidos, estamos en el útero de mamá, la ujú, información de mamá y la de papá se van uniendo allí. Si tú vas recogiendo la vida de mamá y sus ancestros, la vida de papá y sus ancestros a través de sus emociones, de sus ujú, pensamientos, de su energía proyectada, que es genética y es epigenética, que es otro término. claro. Toda esa información está al acceso nuestro a través de los registros akáshicos. Ok. Entonces, pretender que solo podamos abrir una memoria de vidas pasadas es quedarnos súper cortos, Diego. Ya, ok. ¿Tiene algo que ver esto con las constelaciones? Y ahorita mencionando esta parte de sanar lo que haya ancestralmente.
o Ya. no, o es otro tema completamente distinto. Son terapias distintas, pero lo que nos puede tener como punto común es que a través del registro akáshico Ujú. podemos nosotros acceder a ver la información que nuestros ancestros han generado como programas que estamos siguiendo. Porque Ujú. nosotros estamos generando programas en función de lealtades, en función de continuación o contraste del lugar en el que ocupemos, en fin, hay un sinnúmero de posibilidades que tenemos en relación a los ancestros, pero lo que interesantemente expone una lectura de registros akáshicos es saber que hay ancestros más importantes o más influyentes en nuestra vida y que tal vez con una terapia transgeneracional no se lo ve con esa importancia. Ok, ok. Ahí Bien, adquiere relevancia. ¿Mm? bien. Ahora, el otro día que vi, esto no lo vi en la conversación que tuviste con Sola Imsa, lo vi en otro video que ella publicó. Ujú. Quería preguntártelo a ti porque quizás tenga algo pues, de sentido para ti y lo puedas asociar o nos lo puedas clarificar. Claro. Ella decía, por ejemplo, cuando accedemos al viaje astral y que si estamos yendo a la cuarta dimensión o solo es una proyección de nuestra mente de la tercera dimensión y ya sabes, todas estas distinciones que a lo mejor a mí no me quedaron tan claras y que quizás a nuestros queridos amigos duales que nos ven, Ujú. toda esta audiencia que tenemos querida de Camino Dual, que le puedas explicar, pues, cómo funciona esta parte de acceder al plano astral o no, y en referencia a los registros akáshicos o en asociación. ¿Hay Ya. algo de ello o no? A ver, cuando hablamos de esta naturaleza energética que tenemos, de esta complejidad, ¿no? Que va Ujú, mucho más allá de la simplificación occidental que hemos hecho, nosotros podemos ver que muchas veces no es un desdoblamiento, que la definición del desdoblamiento es que tu alma se está saliendo del cuerpo, ¿no es cierto? ujú, sí, Sino que puede claro. ser una parte de tu cuerpo mental, por ejemplo. Estamos Ah, hablando, tenemos un ok. cuerpo doble etérico, que es el que está más cercano. Después viene el cuerpo emocional, viene el cuerpo mental, después viene el cuerpo astral. Ah, Entonces, ok. muchas veces nosotros y después viene el cuerpo transetérico, la quinta capa que yo les mencionaba. Después Ok, vienen otras capas, pero a lo que ya. me refiero es que para nosotros salirnos todo del cuerpo, que es posible, que por Ajá, ejemplo sucede en episodios cercanos a la muerte, ¿no? ajá. Nos vemos fuera del cuerpo, Ok. sí. Que tú ya tuviste una SM, ¿no? Nos decías. Yo no tuve esa experiencia, estuve cercano, pero no, Cercano. no Ah, salí del cuerpo. no Yo saliste no del llegué a cuerpo. salir Ok. del cuerpo. Ujú. Pero esas personas que tienen esas experiencias cercanas a la muerte están fuera del cuerpo, Ujú. sí, aunque no es todo su alma dividido. Todavía hay conexiones con el cuerpo, Hay vínculo todavía hay que te, vínculos. que te une. Entonces, Ujú, no siempre lo que estamos viendo o teniendo como creencia de la definición de me estoy saliendo del cuerpo y estoy viajando, ujú, pueden ser proyecciones de una mente abstracta o de nuestro cuerpo mm, mental viajando, ujú. ¿Que ¿sí? sería parecido a los sueños también? Que se parece a los sueños, ¿no? En los Claro. sueños sí tenemos, por ejemplo, acceso al mundo astral, ¿no? Ah, ok. Sí hay, ¿no? Entonces, Sí. ¿Que sería la es, cuarta dimensión? que ¿O porque sería lo ella que también? llamamos la cuarta dimensión, Ah, ok. Porque sí. ella hacía esta distinción, ¿no? Sí, es mucho más complejo, ¿no? Ujú, Entonces, lo que podemos ver en registros akáshicos que yo trato constantemente eh, no tanto como salirnos del misticismo claro. y Sí. acercarlo a ser una herramienta mucho más práctica. ¿Por qué? Porque Lo estás quieres como accediendo. simplificar un poco, ¿no? Para la gente. O. Más que simplificarlo, hacerlo como más natural a nosotros, porque es una memoria. Nosotros somos energía, ¿no es Ok. cierto? Y como energía tenemos un viaje. Y en ese viaje, la memoria que vamos guardando de esta manifestación energética es lo que se llamaría el registro akáshico. Ok. Entonces, nosotros podemos acceder a esa memoria. ¿Por qué? Porque es un recuerdo de nosotros, una bitácora de nuestro viaje. Bien. Ok. Ahí se vuelve mucho más cercano. Ok, perfecto. Te quiero preguntar también, ahorita digo, cómo accedes un poquito del proceso Ujú, al el acceso a los registros akáshicos. Digo, yo sé que no nos vas a decir así puntualmente, oye, ¿sabes qué hago esto? ¿No? ujú. Pero más o menos que nos des una idea para la gente que quiera acercarse contigo, pero además
quería que a lo mejor hicieras una distinción de lo que hacen otros terapeutas como en comparativa. Por ejemplo, porque lo tengo muy cercano Ujú. y de hecho hasta lo he tenido invitado del canal Ajá. aquí en Ujú. YouTube, a Gerardo Amaro, no sé si lo Sí, ubiques, sí, si lo sí. conozcas, Claro. por Ujú. supuesto, ¿no? No lo Eh, conozco no, personalmente, pero personalmente, pero lo lo he has visto, visto. ¿no? Ujú. Ujú. Yo fui a una plática, una conversación con él en persona, lo conocí y todo, y aparte lo tuve de invitado aquí en el canal de Camino Dual, pero él hace, por ejemplo, supuestamente él habla mucho en específico, bueno, del control planetario, de las razas extraterrestres, ¿no? De distintas castas que gobiernan el mundo y bueno, aquí Ujú. ya nos meteríamos en temas más de conspiranoia y toda esta Conspiranoicos, parte, claro. Ujú. que si son los Cthulhus, que si son los luciferinos, etcétera, ¿no? Pero bueno, que él accede a los registros akáshicos y que ha obtenido la información de todo esto a través de esta información de los registros akáshicos, ¿no? Ujú. Que él va, por ejemplo, a una ciudad digamos, ve la energía de una montaña y se conecta y abre el registro akáshico de una montaña, ¿no? Por ejemplo, Ujú. o de una persona y así. Pero, ¿sabes tú qué método podría utilizar él y cómo se diferencia del que tú utilizas o del que aprendiste con Sola IMSA? Ya, bueno, no sabría yo decirte qué método utiliza él. Yo puedo compararme a mí mismo cuando usaba el método Ujú. anterior. Ok. Entonces, claro, ese método anterior es un método donde convocas a maestros, a familiares desencarnados, donde convocas a estos guardianes de los registros akáshicos para que te develen una información. Es decir, entras en un entorno energético en el cual Ujú. te pueden brindar respuestas a temas que te pasan a ti como persona. Entonces, Ok. imagina la dinámica en esto. Voy a donde un lector y le digo, necesito saber por qué me va así en pareja, por poner un Ujú. ejemplo coloquial y Ujú. constante. Y Claro. entonces él dice, bueno, voy a conectar con tus maestros, con tus guías, con los familiares que han desencarnado, con extraterrestres, con maestros ascendidos, ¿sí? Para Exacto, exacto. preguntarles a ellos por qué te va mal en pareja. Ok. Cuando el gesto con el nuevo, con el método otro que desarrolla Ajá. Sola IMSA es, abres la memoria de tu propia conciencia, de Sí. tu propio alma diciéndote, mira, aquí en este registro está todo tu historial. Cuando encarnaste en tal vida, cuando Ok. encarnaste en tal otra, tuviste tal impacto, tal problema. O aquí mismo, cuando en el vientre de mamá, cuando en la en la adolescencia, cuando en la primera niñez tuviste este impacto, tu relación con tu padre, tu relación con tu madre, eso explica cómo te relacionas. Ok. Entonces, Que sería cuando conectar un poco, perdón, con tu yo superior. sí, bueno, sí tiene relación con el yo superior, que es la conciencia superior de la que decíamos que Ujú, sales. ujú. Sí hay una relación allí. Sin embargo, el viaje como almas, el viaje individual es el que se recoge. Ok, ok. O Es sea, todo es lo que has recogido en distintas exacto. vidas, en distintas encarnaciones, ¿no? Sí, es Es lo que decir, tu alma es lo que absorbe. tu alma va manifestando, va experimentando. Entonces, Ujú, si encarnas hoy en Diego y mañana encarnas en una mujer, lo que sea, todo ese viaje, lo que ujú, viviste como Diego y después vives como esta mujer, después vives, etcétera, ujú. todas las interacciones de ese ser que eres con otras personas se va guardando en tu memoria. Ah, ok. Entonces, Oye, es y abrir esa posibilidad. creo que algo interesante que podríamos tocar ahorita, esa transición de la vida presente a la vida futura o a Ajá. la vida pasada, esta linealidad del tiempo es la misma en los registros akáshicos. ¿Se puede leer un registro akáshico de una vida futura, digamos? En teoría sí, porque para el alma no existe tiempo. Es Claro. decir, el alma está en un eterno presente. Pero Ujú, para nosotros como seres humanos, duales de tercera, cuarta dimensión, ujú, estamos en una linealidad. Entonces, claro. puede ser que para el alma, en su esencia, todo esté sucediendo ahora, ¿no es Ujú, cierto? Y entonces lo que puedes ver como vida futura está sucediendo al mismo tiempo que tu vida pasada desde nuestra perspectiva temporal. claro. Para el alma sucede al mismo tiempo, pero para Ujú, nosotros como seres humanos necesitamos ver que hay vidas pasadas, hay vida presente y van a haber vidas futuras, ¿no? ok. Ahora, yo sí he visto que hay personas, y lo he leído en sesiones, que muestran eh, La vida futura, la digamos, vida ¿no? futura, es Desde decir, como nuestro que punto de vista. estuvo allá y regresa. ¿Por qué no? Ah, Porque es ok. posible, por supuesto que es posible. O sea, sí Ahora, lo has leído en otra persona. sí, 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 Ajá. claro. Sí, sí hay esas. Y también hay otras cosas que se llaman orientaciones, porque el futuro no está, el destino no está escrito.
Claro. Estamos viviéndolo. Ok. Y lo vivimos desde nuestro albedrío como almas en función de las decisiones que tomamos desde nuestra humanidad o desde nuestra conciencia álmica. Ok. Pero puedes tener una orientación, porque hay personas que, claro, llegan a la lectura de registros pensando que van donde un oráculo, y no se Ujú. trata del oráculo. Para eso utiliza otra forma de aproximación, o sea, que te lean el tarot, sí. Claro. Pero en registros akáshicos, el alma te puede decir, toma ciertas decisiones y tienes un resultado. Ok. Te Sí, orienta como te que no orienta. hay un determinismo de que vaya a suceder esto, No está escrito, pero puede pero ser que este camino te lleve a este punto y este otro a otro, ¿no? y por la sencilla razón de que nosotros cuando encarnamos tenemos un plan, Diego. Ese Ujú, plan álmico puede durar una vida o puede durar varias vidas ujú. para realizar lo que vienes a hacer. Y eso que vienes a hacer, que muchos lo confunden o lo definen como misión de vida, es un plan como alma, Ok. que cuando tu conciencia superior, ese yo superior, se expande en esas almas individuales, cada una tiene una importancia capital para esa conciencia. Ok. Entonces ahí se vuelve más interesante saber que nuestra vida no es cualquier cosa, sino tiene un sentido individual, pero que va a nutrir una conciencia mayor. Ok. Ahora, esta parte de cuando vamos a desencarnar y toda Ujú. esta parte de la transición de una vida a otra, Ajá. ¿qué es lo que recoge el alma en el sentido de los registros akáshicos? ¿Cómo dirías que sería la experiencia en ese otro plano y demás? ¿Te han Son, dicho algo de esto? son Los registros experiencias de akáshicos. transición, ¿no? O Ujú, sea, entre vidas hay un ejercicio de transición. El alma lo que justamente deja es el cuerpo físico, pero ujú, tiene que ir recogiendo las experiencias de su cuerpo mental, de su cuerpo emocional, de su cuerpo energético. Lo que ujú. te decía hace un momento, ¿no? Que esas experiencias que tenemos en nuestra vida y que no las resolvemos a nivel energético, las llevamos, las Ok. proyectamos. Ujú, Entonces, en la transición es como ir integrando aquello que viviste, ok. recogiendo aquello que viviste para volver a continuar con esa historia, a, Bien. a trabajar aquello que estaba pendiente. Ujú, Eso es lo que en teoría conocemos, lo que hemos ujú, visto en las transiciones. Yo he ok. podido ver a través de la lectura de registros akáshicos momentos muy interesantes porque es a través de la conciencia de la persona. Cada lectura es Ujú, diferente. Eso es claro. lo interesante. Entonces, he visto, por ejemplo, la voluntad de la persona de encarnar cuando todavía no es corpórea y hay muchas Ah, manifestaciones. ajá, Entonces, puedes ver un círculo de almas, ¿no es cierto? Frente a un reto ajá, para esa raza, para esa especie, para esos seres ajá. queriendo encarnar. Y ahí hay, Ok. ahí hay voluntarios, hay seres que encarnan y hay otros que acompañan, que es lo que Ajá. definimos como guías o como acompañantes del proceso. Bien. Entonces, eso nos da pauta para hablar de muchos temas a nivel espiritual, si quieres, ¿no? Pero Claro. es una realidad energética que está ahí y que se la puede incluso investigar a través de la lectura de registros, ¿no? Ok. Sí, Wow. porque es decir, no hay un intermediario en esta información. Eres tú con tu conciencia más elevada, álmica, diciéndote, mira tu decisión de encarnación, mira tu plan, el que te trae acá, ¿no? ¿Cómo dirías o cuál sería la diferencia o la distinción que tú harías entre alma y espíritu? Para ver si nos queda claro desde tu punto de vista. Hay diferentes concepciones de lo que es el espíritu. Ujú, La que más he integrado en este momento, no digo que esto no pueda cambiar mañana, claro. ¿no? Depende del desarrollo de lo que vamos conociendo. Conociendo. Ujú. Para mí el alma es esto, ¿no? Es esta unidad individual de conciencia que recoge la intención de una conciencia superior expandiéndose, es un fractal. Ok. Entonces, Ujú, es esta unidad individual única, irrepetible, que tiene una intención de experiencia que va a nutrir una conciencia en el momento de su viaje de regreso. ujú, Cuando llamamos espíritu, hay varias, pero la que podría asumir en este momento es, nosotros somos seres espirituales, ¿no? ujú. Los seres humanos, porque somos multidimensionales. ¿Qué significa que somos multidimensionales? Somos un cuerpo físico, somos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo energético. Ujú, Esos cuatro elementos que somos como, estas cuatro dimensiones que somos como ser humano,
interactúan de diferente manera. Hay personas que son muy mentales, poco emocionales, que su energía está muy en un estado, que su cuerpo físico, etcétera. Es decir, como esos 4 elementos, esas 4 dimensiones vayan interactuando entre sí, Ok. determinan la experiencia de un ser espiritual. Es decir, somos espirituales por excelencia en función Ujú. de esa manifestación o de esa ecuación única de esos componentes físico, mental, emocional y energético. Ok. Entonces, Ya, ese sería el espíritu, ¿no? El ser ya. espiritual. Ok, ok, bien, bien, bien. Oye, pues ha estado buenísimo la plática. Gracias. Quería que muchas gracias por toda la información que nos has brindado. Quería que bueno, que nos clarificaras esta parte de la clariaudiencia, porque me pareció Ah, interesante que lo claro. dijiste fuera del aire, Ujú. que eres clariaudiente también, ¿no es cierto? Sí, que es de las cosas que también se van descubriendo en el caminar. Ajá. Hay niños, hay niñas que desde muy pequeños empiezan a ver cosas, es decir, nuestros sentidos extrasensoriales a Ujú, nuestros 3, 4, 5 años están despiertos. Entonces estamos en un modelo de sociedad, de mundo racionalista que nos va entorpeciendo esa sensitividad. ujú. Entonces, somos sensibles, muchos más sensibles de lo usual y sensitivos también. Entonces, todos tenemos posibilidad de comunicar con el mundo energético, pero de diferentes formas. En el caso mío, como muchas otras personas, la parte de comunicación o llamada canalización o la parte de lectura de Ujú, comunicación con el mundo sutil tiene un eje principal que es el oír. claro. Entonces, y aquí quiero hacer una breve anécdota. Cuando yo estaba en esa transición de me rindo porque no sé qué terminó en esa rendición, yo estaba trabajando, me acuerdo que en mi estudio, en un tema estético, en un tema hasta muy altas horas de la noche y empiezo a escuchar algo. Ah, bien. Entonces dije, parece que ya finalmente se me fue la cabeza. O sea, pensé que me había vuelto loco, Ya. porque Sí, empecé a sí, sí. escuchar una voz distinta de la mía, porque tú tienes una voz interna que conversa Sí, contigo, ¿no? conversa contigo pero Eso se oye está muy interna, ¿no? muy interna, pero de pronto escucho algo y digo, ¿qué es esto? Ya empezaste a tener diálogo con alguien Ya, más. claro, entonces, y empiezo, pero lo importante es que, bueno, dije, mi cabeza decía, estás perdiendo la cabeza, te estás volviendo loco, pero Ujú. fue una intuición la que me dijo, toma la nota. Y empiezo Mm, a ujú. escribir, a hacer unos esquemas que yo no los conocía. Ujú, ujú. Y entonces ahí se empieza, paralelamente a muchos de esos cambios que tuve en mi vida, a manifestarse esto del oír más allá o escuchar más allá de lo que oímos con los sentidos físicos. Y Okey. eso es básicamente lo que yo decidí potenciar, ¿no? Para poder hacer la lectura de registros akáshicos y de la canalización. Entonces, Ah, hay bien. personas que son más videntes. Y, Okey. y- y en esas historias, claro que puedo contar un montón de anécdotas, pero cuando yo estaba ya lector de registros, Ajá. también se me manifiesta esto de la canalización, de la Ujú, comunicación. Y recuerdo que hay un ser que se manifiesta y me dice en varias ocasiones, y yo tomaba la ujú. información, y, y lo interesante es que me llegaba la presencia de ese ser a través de música, Diego. Ah, Entonces, yo bien. escuchaba una música que no estaba en ninguna parte, que no estaba en mi cabeza porque no estaba escuchando esa canción, y de Okey. pronto se presentaba y después empezaba el mensaje. Oh, wow. Entonces, la Eres muy música, sensible a la música. A mí me encanta la música. sí, Soy claro, melómano de hueso colorado. claro que sí. Ajá. Pero claro, era una melodía que aparecía previamente, como diciendo, estás listo, quisieras recibir el mensaje, escúchame. Ah. Oye, está bueno eso, así de: "No, te voy a poner una rola de Sí, rock, y ajá. ahorita ya vas a Ahora ya ponerte". no Ay, quiero, sí. claro. Pero en una de Mm, esas comunicaciones, este ser me dice, puedes verme si quieres. ujú. Si quieres, puedes verme. Y yo estaba lleno de miedo en ese momento. Dije, no, está bien, con lo que te escucho, listo. No quiero ver, todavía no Ay, estoy listo. hubiera estado buenísimo Sí, que se después, manifestara claro. físicamente, ¿no? Ujú. Entonces, depende. Entonces, todos en el mundo, en el mundo espiritual o pseudo espiritual, todos quieren ser videntes. Sí, En realidad, el sentido de la vista es el más peligroso porque te puedes confundir. Hay seres que se pueden poner trajes lindos, pero son claro. monstruos.
¿no? Sí, exacto. Ahí es donde dicen mucho, ¿no? Muéstrate tal cual eres y, ¿no? Tu verdadera esencia, claro. Ajá, ajá. Entonces, esto del sentido, los sentidos extrasensoriales, todos tenemos ciertas formas de comunicar. Por eso yo puedo Ok. dar cursos de registros akáshicos y las personas se resisten a creer que pueden comunicar con un ambiente o con un aspecto más sutil de cada uno. Ok, ok. Porque claro, desde nuestra razón es imposible. Bien. A ver, ya por último, esta recta final de este episodio del podcast, que espero que les haya gustado mucho a mis queridos duales. Y si quieren otro episodio, pues comenten ahí hablando de algún tema en particular de los registros akáshicos, ya para adentrarnos más. Pero en este panorama general, bueno, estuvo muy bien explicado, creo que abordamos bastante bien el tema. Ujú. Por último, quería preguntarte, y es costumbre del canal, Rafael, Ajá. que nos digas algunas recomendaciones de películas, de libros, de música. Es siempre costumbre del canal, entonces si nos haces favor. No sabía esa recomendación. Mira, yo no soy mucho de películas. ¿Ok? En realidad nunca fui mucho de televisión. Sí, han habido películas interesantes para mí. Entonces, si O yo hago una... series, o ¿no? Tú em, dinos, ahora sí que lo que quieras. Películas, series. hay una, hace más o menos un par de años en Netflix Ujú. salió una serie que se llamaba The Gift, ¿no? The Ok, Gift, el obsequio, el ¿no? obsequio, Como el regalo, el don, el ¿no? don, Más. el don. Ujú. Y me pareció muy interesante porque en esa serie, fue una miniserie, Ujú. se pueden ver líneas de tiempo, se pueden ver, no quiero hacer un spoiler de eso, pero Ah, está es muy bien. interesante. Es muy Ok. interesante porque incluso la forma en la que, en el caso personal, percibo la comunicación con el mundo sutil se ve allí. Entonces es muy Mm. interesante. Eso Oh, podría wow. ser algo. Ok, Ajá. bien. Esa no la he visto, esa serie en Netflix, Ujú. no la he visto. Es muy Digo, interesante. he visto muy buenas. Ahorita, justo cuando hablabas hace rato, y digo, esto rápidamente quiero compartirlo con la audiencia, vi una película en Amazon Prime Ya. que se llamaba, hablando de esta parte de la experiencia álmica, ¿no? Y de cómo encarnan. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero se las voy a pasar después, hasta lo voy Buenísimo. a poner en el comentario aquí fijado. Es una película que habla de, haz de cuenta que es una especie de, o sea, se ven como seres humanos, pero son supuestamente que están en el otro plano, como en el plano astral o Ya. donde se fragua como el plan para poder encarnar. Ya. Ujú. Y empiezan haz de cuenta, en resumidas cuentas, esta persona que se encarga de mostrarles a estas almas cómo funciona la vida en la Tierra, Mm, ¿no? qué interesante. Entonces les proyectan esta vivencia, ¿no? De distintas vivencias de agresividad, así de Ujú, asesinatos o cosas muy feas o cosas muy bonitas también, ujú, el ujú. amor y demás. Ajá. Y entonces los van probando y ellos van narrando qué es lo que sintieron al ver Mm, esta experiencia qué en la interesante. proyección, ¿no? Ujú. Y entonces es un proceso de selección donde eligen o no a estas almas para poder encarnar o no. Ya. Entonces Mm, está buenísimo. Bueno, me gustó. muy, muy interesante, claro. Sí, está muy interesante la película. Se las voy a dejar ahí en el comentario fijado, pero y después ahí, si quieres te la paso para que le eches Buenísimo, un vistazo. buenísimo. Ahora, lectura, bueno, libros supongo que sí. ¿Nos puedes recomendar algo un poquito más o dos o Em, tres o no sé? Y música. música. Bueno, a mí me gusta mucho la música. Hay diferentes. A Ujú, ver, yo estoy trabajando todo el tiempo, ¿no es cierto?, en relación con esta percepción. ujú, Entonces, yo necesito hacer mucho tierra. claro. Entonces, hacer mucho tierra es a través de la alimentación, a través de las conversaciones, a través de la experiencia de los sentidos humanos. Es muy Ujú, importante. Aunque para poder, que eso también es otro mito, ¿no? Las personas creen que para comunicar con el mundo sutil, ujú, eh, la tierra o la corporeidad nos estorba y es lo contrario. Tenemos que estar bien anclados a la tierra para poder tener una conexión. claro. Pero a pesar de Sí. eso, la música es importante. A mí me gusta música relacionada con el jazz, por ejemplo. Ujú. Sí, me gusta mucho el jazz, pero también me gusta el rock. Y el rock, a Clásico. veces, sí, el rock Ajá, clásico, ajá. a veces el rock un poco más fuerte, Ah, sí. justamente para Ok. darme, sí, para darme.
Pero también disfruto, ¿Tendiendo por al ejemplo, metal? O sea, el hard rock tendiendo al metal. sí, tendiendo un poco al metal, claro. Ok. Me gusta porque a ratos te da un poco Sí, también. te da una frecuencia que necesitas ahí. Pero, por Ujú. ejemplo, a mí me gusta mucho la música instrumental de Ludovico Einaudi, que es un Mm, pianista italiano sí, maravilloso, sí, sí. minimalista. Sí, lo En conozco. ese Ujú. centro es donde yo me siento mucho más cómodo. Ok. O, por ejemplo, la ópera. Te recomiendo a alguien, déjame, ahorita que me Dale. vino a la mente. Dead Can Dance, ¿los has escuchado? Sí, Ah, bueno. sí, alguna, no lo he No, sí. estudiado, o sea, no las han, pero Ujú. alguna vez me llegó música, sí. Sí, son buenos también. ¿Quién más? Perdón, te interrumpí. ¿Habías dicho a alguien más por Ah, último? he estado escuchando música de este chico que como fusiona la parte pianista, ¿no? Que se llama Francesco Tristano, no sé si lo has escuchado. No, a él no. Buenísimo porque, claro, Ujú. fusiona la parte de la música clásica con la electrónica. Ok, Buenísimo, bien. buenísimo. Ok, lo Entonces, vamos a. esa parte ecléctica me gusta mucho y Bien. la parte de ópera también, ¿no? Ok. La parte de... Sí, música clásica siempre no Sí, debe faltar. sí, ¿no? Oye, ¿y lectura? A ver, algo que hayas leído recientemente o L- alguno de tus libros favoritos. am, he estado leyendo, bueno, en este último tiempo he estado leyendo el libro de Sola Imsa, de Experiencias de una sensitiva, lo estaba leyendo hace unos días, Ok. y en los apartados en donde ella habla de la magia, por ejemplo, de los Ujú, trabajos de magia negra, etcétera. Muy interesante. ujú. He estado leyendo a Krishnamurti, por ejemplo, ¿no? Que me Ujú. resulta interesante, aunque a ratos lo siento como actualmente como muy desconectado. Puede Ok. ser un atrevimiento mío decir esto, No, no, está bien, definitivo. pero sí. Ok, Y eso puedo decir eso en es lo este último. momento, ¿no? Bien. Ok, oye, pues genial. Ahora ya por último, pues que nos digas un poco, Rafael, cómo es el proceso para contactarte y todo y cómo se llevan a cabo las sesiones, ¿no? Un Ya, poquito así como en la superficie. mucho gusto, Diego. Gracias. Claro, a ver, yo hago la lectura de los registros akáshicos, es ponerse en contacto conmigo, ¿no es cierto? Y establecemos un horario de encuentro. Ujú, Normalmente son 75 minutos, 1 hora y 15, ujú, ¿sí? En donde normalmente yo me dedico a expresar, a explicar cómo funcionan esos 15 minutos y tenemos 1 hora neta de atención. ujú, Entonces, es como una conversación, como lo que hemos estado haciendo hoy contigo. ujú. Se abre, se pide permiso a esa conciencia para que fluya la información Ok. y en función de eso se puede hacer la lectura como tal, ¿no es cierto? En donde ese alma, eso, yo suelo decir a las personas, lo que surge en esta sesión no lo controlas tú como ser humano, ni yo como ser humano. Claro. Tu alma es la que va a guiar. Ok. Y así llegamos a tener un alcance. Ahí es donde se ven un sinnúmero de situaciones personales, lo que fuere. Ujú, Hay personas que quieren la sesión enfocarlo en temas, por ejemplo, de decisiones personales, profesionales, vocacionales, en temas empresariales también asesoro de esa manera, ¿no? ujú. Hay personas que necesitan ver en temas físicos, es decir, hay personas, la mayor parte diría yo, Diego, Ujú. que llegan Dolencias, ¿no? sí, que llegan después de, ¿sabes qué? Tengo esta dolencia, tengo este problema, he pasado por tales terapeutas y no Ujú. logro hacer un cambio. Ok. Claro, entonces, ¿qué es lo que vamos? Vamos a encontrar en ese alma un punto de inflexión. Mm, ok. Después de eso, lo interesante de poder hacer lectura de registros con un enfoque de base terapéutica es que después te puedes decantar a hacer sanación akáshica, que también lo manejo, Ujú. terapia akáshica integral, que también es un aporte que estoy desarrollando, y otras cosas, ¿no? Derivaciones Mm, en función de lo que se pueda hacer. Lo bien. interesante es que yo estoy en esta posibilidad de mostrar a las personas que el tener una conexión consciente con la base de lo que causa tu problema es profundamente sanador porque ya vas directo hacia lo que Oh, bien, necesitas bien. trabajar. O sea, Entonces, muy directo, ¿no? Así sí, enfocado. vamos a ver la causa del problema, la causa más profunda, ¿no? ¿Cuántas sesiones dirías que son necesarias o? Normalmente es una sola Mm. sesión. Ah, una sola. Ujú. Ok. La Con lectura de eso ya. registros es una sola sesión y con eso tienes orientaciones para trabajar, porque sabemos que la sanación depende de cada uno, es una tarea Claro. individual. Sí, sí, Entonces, sí.
como Arrancamos. decía, no me acuerdo quién era, ay, no sé si era Hipócrates o algo así, estás dispuesto a renunciar de eso que te hizo enfermar, ¿no? Mm, También, ¿no? Es súper importante. exacto, porque ahí es donde a veces nos aferramos a ese personaje. Ujú. Mm. Muy bien. Oye, pues genial. Te agradecemos No, mucho, muchísimas gracias a Rafael. ti, Diego. Pues comenten aquí, suscríbanse al canal, denle manita arriba. Si quieren algún otro tema que tratemos con Rafael, también coméntenlo, por favor. Y bueno, pues tuvimos aquí a Rafael Rishi, él es canalizador y lector de registros akáshicos, entre algunas otras cosas Ujú. más que ya nos platicó. Y bueno, pues no me cuelgues, nada más despedimos Claro, y con mucho ahorita gusto. seguimos, ¿no? Platicando un poquito. Gracias, gracias por la atención y por el espacio, Diego. Te Muchísimas gracias. agradezco muchísimo y bueno, pues hasta la próxima, mis queridos duales. Esto fue Camino Dual. Yo soy Diego Judes y bueno, hasta el próximo episodio. Bye bye. Déjame.